Bueno, en el siguiente video se dará paso a una explicación de los diferentes diseños que se realizan para un proyecto, tanto los hidráulicos, los sanitarios y pluviales y los de red contra incendio. Para este caso, traemos un proyecto que se ubica en el municipio de Chachagüí. Consta de la construcción de una estación de bomberos de tipo 6, de clase 6. Eh, Cabe resaltar que esta construcción pues está llevando a cabo al día de hoy. Bueno, mi grupo está conformado por Dixon Burgos, Felipe Botina y mi persona David Alejandro Delgado. Bueno, la parte que me corresponde explicar es el sistema de protección contra incendios de la estación de bomberos. Bueno, como inicio tenemos que el reglamento principal, bajo el cual se basaron los cálculos y demás que se usó, pues es el reglamento colombiano. Fue la NSR 10 en los títulos K y J. Para el diseño de la red contra incendio, de acuerdo a lo establecido en la tabla J11 del título J de la norma SR10, el proyecto se clasifica en un grupo 1 correspondiente a un proyecto institucional, puesto que el proyecto está conformado por una zona de bomberos. La clasificación de la categoría en cuanto al riesgo de pérdidas de vida humanas se clasifica en un subgrupo de ocupación institucional de seguridad pública, teniendo en cuenta la tabla J331 y y que la estación tiene un área total construida menos de 500 metros cuadrados y es de un piso, pertenece a la categoría 3. Esto significa que hay un riesgo leve. Bueno, de acuerdo a lo indicado en el literal J244, se necesitaría un hidrante por cada 5.000 metros cuadrados, por lo tanto, en este proyecto no es necesario implementar un hidrante en la zona. De acuerdo con lo indicado en el título J de la NSR10, el sistema de detención de incendios se debe ubicar de la siguiente manera. Pues bueno, tenemos como grupo pues que es un bloque de bomberos en una condición de zonas de alto riesgo. Eh, Se utilizaron pues tipos de detectores térmicos, de humo y alarma sonora. Eh, y la forma donde se ubicaron, pues se ubicaron pulsadores manuales de alarmas de incendio y repartidores y repartidos adecuadamente. Bueno, de acuerdo al título J de la NSR 10, en edificios clasificados en los subgrupos de ocupación de seguridad y servicios públicos, de acuerdo con su uso se protegerá con las condiciones de grupo de ocupación comercial. Por lo tanto, requiere pues rociadores. Eh, Toda edificación pues clasificada en un grupo de ocupación institucional debe estar protegida por un sistema de tomas fijas para bomberos y mangueras de extinción de incendio diseñadas de acuerdo a la última versión del código para suministro y distribución de agua. Eh, Toda edificación también clasificada en el grupo de ocupación institucional debe estar protegida por un sistema de extintores portátiles de fuego diseñados conforme a la norma NTC 2885 y la NFA 10. Bueno, la presión mínima para que funcione por los gabinetes eh, tipo 2 contra diseño es de 65 psi y para los gabinetes de tipo 3 es de 100 psi. El sistema de red contra incendio se plantea con un sistema combinado entre gabinetes y rociadores para el bloque. El gabinete contra incendios se instala de forma fija sobre la pared y está conectado a la red independiente del abastecimiento de agua para incendios. Incluye dentro de un armario todos los elementos necesarios pues, para
Bueno, el diseño cuenta con una zona crítica, el cual está encerrada en este cuadro de color magenta. Eh, Esta es la zona pues más crítica donde actuarán pues, los rociadores o hasta donde llegará el caudal para que estos rociadores funcionen. Para esto también el diseño cuenta con una bomba de red contra incendios, eh, el cual pues eh, es necesaria para mantener pues la presión estática pues de toda la red. Esta bomba cuenta con una potencia de 40 caballos de fuerza para un caudal de 250 galones por minuto. También toda la red pues cuenta con un tanque de almacenamiento eh, donde pues se suministrará tanto para las demás desde redes hidráulicas o sanitarias como para la red contra incendio, donde pues tiene unas eh, dimensiones de una altura pues de tanque de 2 metros, área, un área de 18 metros, 18.6 metros cuadrados, un ancho de 4, un largo de 6. De 4.65, un borde libre de 0.25, una red hidráulica de 0.47, altura de red contra incendio de 1.55, un volumen de la red para la red hidráulica de 8.37 y un volumen para la red contra incendios de 28.83. Bueno, un volumen total del tanque de 37.20. Bueno, la presión requerida para la protección contra incendios se puede obtener mediante un sistema de bombas del equipo del cuerpo de bomberos y no necesariamente de la presión de la red de distribución. En este caso se cuenta con un tanque, como ya lo mencioné, de agua potable en el que también se tiene el volumen de la red contra incendio. En las instalaciones del bloque se instalará, pues, como ya se había dicho, un gabinete de tipo 3 y un sistema de rociadores. Eh, en la parte en la parte de afuera del diseño se instalará una mesa en la entrada de la edificación por medio del cual pues, se puede suplir necesidades de presión reglamentarias durante una eventualidad. Con esta medida se garantiza una presión y caudal mínimo teniendo en cuenta el factor económico, estructural y arquitectónico. Pues el diámetro de esta mesa serán de 2,5 pulgadas. Bueno, en este diseño podemos encontrar las convenciones, eh, la tubería que llevará pues el agua hacia los rociadores serán soportadas este, por 4 diferentes tipos pues, de soporte, valga la redundancia, eh, los cuales los podemos identificar con estas convenciones y aquí podemos observar pues, los nombres como son. Tenemos pues válvulas reguladoras de presión, válvulas, checks, detectores de humo, alarmas contra la red de incendio. Y aquí tenemos como a detalle las alarmas contra incendio, pues que son iluminarias, o sea que alumbran, y unos pulsadores tácticos. Además también tenemos como los carteles de evacuación o donde nos podrán, pues, por donde se podrá guiar la gente para estar pues más seguro en caso
Bien, en este espacio tenemos a cargo explorar la temática de desagües sanitarios aplicada a un estudio de caso. Entonces, para apoyar ese propósito, se desplegó una actividad investigativa que singularmente nos sitúa en el municipio de Chachagüí, departamento de Nariño, en una estación de bomberos clase 6 y que nos permite desarrollar una comparativa entre el proyecto con las recomendaciones de diseño parametrizadas bajo el capítulo 8 de la NTC 1500. En ese orden de ideas, comprobar pues si los lineamientos constructivos consignados en los planos satisfacen en mayor o menor medida el dimensionamiento y particularidades de ductos y accesorios que conducen las aguas hervidas y pluviales a las redes de alcantarillado, dígase tipo de desagüe, características del transporte y la red, configuración de los ramales y bajantes, existencia de puntos sanitarios con sifón y sellos hidráulicos, diámetros y pendientes, velocidades de flujo, sistemas de ventilación y otros más. Precisamente, a continuación se muestra a detalle los planos hidrosanitarios, según los cuales se puede evidenciar que el tipo de desagüe corresponde a un combinado que recibe tanto las descargas producto de las actividades antropogénicas y desperdicios domésticos, como la de aguas lluvias que transporta el flujo de escorrentía superficial producto de las precipitaciones. Es claro que no cumple las recomendaciones provistas desde el marco normativo internacional que considera este tipo de desagües en desuso e incluso prohibido. Así, sería pertinente desarrollar para el futuro alcantarillados independientes a fin de disminuir costos y procesos en los tratamientos de aguas residuales. Consecutivamente, es evidente mencionar por las convenciones que el transporte de las aguas servidas se hace a través de conductos cerrados y aislados del medio ambiente, con sección circular en PVC, que en efecto es un material impermeable, duradero y resistente a la corrosión. Si nos situamos en los puntos iniciales de la red sanitaria y tras de cada aparato encontramos que existe un punto sanitario con sello hidráulico de 2,5 centímetros columna de agua en cada lado, generado por un sifón para prevenir el escape de gases y olores provenientes de los residuos. Muy importante mencionar que los tramos horizontales o ramales del sistema de evacuación tienen una pendiente del 1 y 2% por criterio asociado a los diámetros de tuberías seleccionados, que oscila entre 2 y 4 pulgadas, según el acápite 841 de la NTC 1500, para evitar la sedimentación y posible origen de resaltos hidráulicos. Respecto a la metodología de diseño, no queda más que mencionar el cumplimiento de las velocidades de flujo por ser mayores de 0,6 metros por segundo y a flujo libre o presión atmosférica, como se evidencia por la presión del sistema de ventilación, que dicho sea de paso, protege los sellos creados y disminuye la posibilidad de sifonamiento o autosifonamiento
con una fuerza que supera los 0,15 kilogramos por metro cuadrado. Desde la perspectiva del sistema de agua pluvial, se evidencia la existencia de cárcamos o ductos en PVC diseñados con el método racional, basados en la intensidad de lluvia y coeficiente de escorrentía para la zona del proyecto constructivo y su área a frente o de la cubierta, que depende de la configuración y posición de los bajantes. Precisamente, si nos enfocamos en la entrega de aguas hacia los bajantes, verificamos un ángulo de 45 grados que no generan en mayor cuantía velocidades de caída y llegan a unos ductos con diámetros de 4 pulgadas, es decir, no menores que de los orificios de salida de los diferentes aparatos. Diámetros de 3 pulgadas con pendientes del 1%. Finalmente, se observan las cajas de inspección para aguas sanitarias y lluvia respectivamente, con dimensiones de 0,6 por 0,6 metros a lo largo del sistema, que satisfacen también los requerimientos normativos. Así, es claro que el diseño consumado permite garantizar las condiciones hidráulicas necesarias para el transporte de aguas hervidas y pluviales hasta la red de alcantarillado municipal. Voy a presentar el diseño de el diseño hidráulico que se presentó en una estación de bomberos del municipio de Chachagüí. Entonces, el método de simultaneidad fue el que se empleó para este sistema. Y aquí tenemos el cálculo de volumen del tanque de almacenamiento, donde podemos evidenciar que el volumen total del tanque corresponde a 57.430 litros. Estas son las dimensiones del tanque de reserva: la altura útil, el área, el ancho, el largo, el borde, la altura de red hidráulica, la altura de red contra incendios, volumen de red hidráulica, volumen de red contra incendios, volumen útil total. Entonces, aquí podemos tener en cuenta que para un carro de 1.000 galones se requieren aproximadamente 4.000 litros. Y se calcula un tanque para 2 llenados de 2 carros inmediatos. Por lo tanto, se requieren 8.000 litros. Y estas son las características de las medidas de los tanques. Este es el diseño de la acometida para el agua potable y red contra incendios. Aquí podemos observar el tiempo de llenado, el tiempo de llenado en horas y en segundos. Y por supuesto, el caudal. El diseño de la acometida para llenado de carros, el cálculo del medidor totalizador. Y aquí podemos observar el diagrama de pérdida de carga. Es importante aclarar que para el cálculo de pérdidas de medidor totalizador se utilizó un medidor de catálogo de marca Magdalena, clase metrológica R160. Aquí podemos observar las longitudes equivalentes de acometida a tanque de almacenamiento. La red de acueducto. Entonces, nos dice que la empresa en Pochachagüí, SAESP, garantiza una presión de 10 metros columna de agua en la red pública, entonces, los cuales son suficientes para alimentar adecuadamente de manera directa al edificio por una altura del mismo. La alimentación del sistema de presión constante pues permite garantizar una presión adecuada a toda la red hidráulica, favoreciendo el desempeño de todos los aparatos con condiciones como llenado rápido de tanques
de inodoros, lavadoras, filtros, etc. Entonces aquí podemos observar el cálculo de caudales, ¿no? Los caudales mínimos por aparato. Como referencia con la norma técnica colombiana NTC 1500, ¿no? Aquí podemos observar la tabla que nos representa pues cada elemento y el caudal mínimo en litros por minuto y el caudal mínimo en litros por segundo. En el piso 1 pues estará la estación de bomberos y estos serían los elementos que estarían en dicho piso. Para el cálculo de la ruta crítica, entonces se identificó que el aparato crítico corresponde a la ducha del aparato 1202, localizada en el punto A de la red hidráulica de agua caliente. Se considera este punto teniendo en cuenta que el calentador de gas requiere de una presión importante que debe proporcionar la red hidráulica para un adecuado funcionamiento. Entonces, en esta tabla podremos observar los tramos principales. Estos tramos, pues que también están aquí en esta vista isométrica, son los que están plasmados en dicha tabla. Entonces aquí podemos observar el caudal mínimo, el diámetro en pulgadas, el diámetro en metros y la velocidad. Las longitudes equivalentes de la ruta crítica las podemos observar. El chequeo de presiones hasta el aparato crítico. El cálculo del equipo hidroneumático. Y la altura máxima de succión. Entonces, aquí en los planos podemos detallar también las características del equipo hidroneumático, que consta de dos bombas de 1.5 caballos de fuerza cada una. Entonces, el cual pues trabajará con un caudal de 1,88 litros por segundo para una cabeza total de 24 metros columna de agua, las cuales funcionarán en alternancia. En este caso se proveerá el tanque de una bomba sumergible para realizar el lavado del mismo. Entonces aquí podemos observar pues a detalle el detalle del tanque de almacenamiento, la planta del tanque de almacenamiento y la vista isométrica pues de la red hidráulica.